Bueno, muy buenas tardes. Somos el Instituto Colombiano de la Empresa Familiar, Edgar Suárez, presidente. Estamos agradeciéndoles la participación en estos conversatorios, no solamente entre los miembros de ICOEF, sino también en invitados de los diferentes ecosistemas, del familiar, del asistencias, de especializaciones. Y hoy tenemos un tema con Diego Márquez que nos pareció muy interesante abordar y es la SAS utilizada como una gestión patrimonial, como un instrumento de gestión patrimonial. Pero arranco con una presentación, si quieres, Diego, ve también abriendo tu pantalla, y que quisimos mostrar lo que se debe analizar sobre las ventajas que tiene una SAS patrimonial para las familias y los diferentes elementos que surgen e inquietudes en procesos de transición generacional. Es fácil que digan, es que las haces una maravilla de elemento, sirve para todo y la uso para una cosa y la uso para otro. Y entonces alguna vez le decía a un equipo de consultores de contaduría que decía esa misión, le dice, mire, la SAS le puede pasar lo de la aspirina y lo de la espirulina, que todo el mundo dice que sirve para todo y al final queda uno con la duda de si sirve para todo o para qué no sirve y para qué se sirve. De la mano de Diego Márquez, uno de los miembros de ICOEF, profesor universitario también y con una gran trayectoria apoyando en procesos de planeación patrimonial y conflictos de socios en general. Queríamos tocar esto. Diego va a hacer una presentación general y después, obviamente con la participación de todos, hemos recogido algunas preguntas también entre los miembros de ICOEF que vamos a ir formulando a lo largo de la charla. Queremos agradecer además la convocatoria. Tuvimos 97 personas inscritas que recibirán, por supuesto, esta presentación porque algunas se excusaron anticipadamente de que no podrían verlo en directo y lo verán en diferido y así será. Entonces, Diego, con el agradecimiento a ti y a todos los que nos aceptaron la invitación, hablemos de la SAS como un vehículo de gestión patrimonial, pero arranquemos como lo haces tú siempre con el orden que haces en tus presentaciones, que la conozco y es muy, muy buena. Así que bienvenido y escucho. Edgar, pues, muchas gracias y a todos los asistentes y los no asistentes también, porque pues también tendrán la posibilidad de verlo en diferido. Pues digamos que si bien sí es cierto que yo tengo una presentación, a mí me gusta la dinámica de preguntas, interrupciones, consultas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias en el momento. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad, inclusive tú mismo, Edgar, y todos los demás, de marcar un camino y, en fin, digamos, yo tengo un, un, una presentación montada, que es la que suelo hacer en este tipo de conversaciones, pero cada auditorio es distinto. Entonces, hay que aprovechar también las preguntas y las inquietudes que tenga el auditorio, porque eso enriquece mucho la conversación. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad y en la tranquilidad de preguntar, indagar, cuestionar, criticar, porque es que además aquí nadie tiene la última palabra. Estamos creando y digamos que para mí el ejercicio siempre es muy de buscar hasta dónde podemos llevar las SAS, hasta dónde nos permiten las normas inventarnos, crear, cuidando ciertas cosas. Entonces, bienvenidas todas las discusiones, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias, en fin. Eh, la intención de hoy, ¿cuál es? Hablar de dos cosas que parecen que son lo mismo, pero no lo son. Y es la gestión del patrimonio y la SAS como vehículo para la gestión del patrimonio. Eh, entonces toca empezar por la primera parte. ¿Cómo así que gestión del patrimonio? Que quede claro que esto lo hacemos lo pensamos en un contexto familiar, en un contexto de sociedades cerradas, desde una lógica de gobierno corporativo de sociedades cerradas, de sociedades muy cercanas. Es un poco el objetivo que nosotros nos planteamos y entonces toca empezar por lo que seguramente muchos han escuchado y muchos han asimilado, y voy a pasar muy rápido por acá, porque esto simplemente me sirve mucho. Igual la presentación y las diapositivas las tendrán disponibles. Quiero, para no comerme mucho tiempo en esto, eh, quiero que se visualice cuáles son los principales puntos desde la teoría, porque en la práctica no son tres círculos, sino que son muchos más. Pero
desde el libreto, desde lo académico, llamémoslo de alguna forma, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión del patrimonio familiar? Entonces, imaginémonos eh, un engranaje de tres círculos que tienen que moverse al tiempo. Uno es el de la familia, es la familia, quiénes somos, Diego, su familia, su hija, sus nietos, no los tengo, pero sus nietos, en fin, y ellos, la relación entre ellos, que ya muchas veces puede ser compleja y que puede traer mucho contexto, mucha carga, mucha presión. Entonces, primero es el círculo de la familia, entonces la relación entre la familia. La otra parte que se involucra en esta conversación es una empresa o un patrimonio, o las dos, o en fin, una empresa o patrimonio. Fíjense que en una empresa o en la administración de un patrimonio hay problemas, hay dificultades, hay peleas. Ahora juntemos la familia y la empresa, o la familia, la empresa del patrimonio. Fíjense que empieza a haber muchas más fricciones. Hijos que quieren trabajar en la empresa sin ser accionistas, hijos que creen que por ser hijos del dueño pues son presidentes de entrada, y un montón de cosas psicológicas que tienen relación entre familia y empresa. Y ahora metámosle otro ingrediente, que es el de la propiedad. ¿Quiénes son los dueños de la empresa o del patrimonio? ¿Quiénes son? Entonces, si los miembros de la familia son dueños de las acciones y mi abuelo es dueño de las acciones y además unos nietos trabajan en la empresa y además todos utilizamos el apartamento en Cartagena del abuelo y además mi papá es el presidente y mi tío es el gerente comercial. Fíjense que todas esas tensiones de los accionistas, esas tensiones de los que trabajan, esas tensiones de la familia, pues se mezclan y se van enredando y se van generando muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de gestión del patrimonio familiar, pensamos como base, porque esto es mucho más profundo, pero pensamos como base qué hacer para que estos circulitos se comuniquen de forma amable. O, por ejemplo, aquí en la propiedad. Nadie está exento de un mal negocio. Nadie, nadie. Nadie está exento de una mala declaración de renta que suponga que la DIAN le va a hacer algún requerimiento. Nadie está exento, no sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia. Entonces nadie está exento de un divorcio, nadie está exento de un accidente. Entonces fíjense que esos son situaciones que pueden alterar la propiedad. Nadie está exento que me dé la locura y entonces yo ya quiero dedicarme es a viajar por el mundo y hacer manillas en vez de ser un alto ejecutivo. Eso afecta a la empresa y entonces ¿cómo lo reemplazo? En fin, partimos de la base que estamos en relaciones humanas, en relaciones empresariales, en relaciones de accionistas, y ahí es donde se vuelve relevante las SAS, y esto se vuelve relevante para los protocolos de familia, y esto se vuelve relevante para toda la teoría de la gestión patrimonial familiar, y los protocolos de familia. Entonces, pues digamos que voy a dejar ahí como esta introducción para situarnos en los problemas emocionales y alrededor de los problemas humanos, que tienen consecuencias jurídicas que hay alrededor de las familias. Entonces, entremos en materia. Espérenme. Entremos en materia. Ya Hablemos de que, la... ya que hablaste de que podemos interrumpirte, es que me parece muy interesante la presentación que haces, si quieres devuélvete, porque le estás pegando algo que en la experiencia vemos. A veces la gente llega a la figura de la SAS patrimonial y no está viendo algo que tú estás remarcando aquí, que mueve a cada uno. ¿Qué interés tiene desde un mero espectador? Alguien diría, pues que un cónyuge, ¿qué tiene que ver? Pues a lo mejor no es propietario, pues sí está esperando que distribuyan dividendos con los Aquí cuales irse a está. pasear. Entonces me parece, sí que te molesto es porque me parece tan buena la gráfica para saltar los intereses, porque al final, cuando tú construyes una protección patrimonial, una planeación estratégica familiar, la SAL va a responder a esos intereses que muy bien has determinado. Sí, entonces voy a darle un poquitico al tema de los intereses. Fíjense que digamos, yo me baso en la teoría de los tres círculos que creo que es de un Smith en 1984, es decir, es viejo, tiene 40 años. Eh, pero la interpretación que yo le doy es tomando dos intereses, los intereses familiares y los intereses económicos.
y me baso un poquito en la lógica neoliberal de la Escuela de Chicago, de los móviles que tiene cada persona, de la maximización racional, que es la lógica de los Chicago Boys, la maximización racional. Entonces, ¿qué quiere un miembro de la familia? Fíjense este número uno. Este número uno es un miembro de la familia que no trabaja en la empresa, que no tiene nada que ver con la empresa y que no es propietario. Pensemos en la abuelita. La abuelita, ¿cuál es el interés, el interés familiar de la abuelita? Pues que la familia se quiera, que vaya los domingos a, bueno, en mi época era frijoles los domingos donde la abuela, que se puedan sentar en la misma sala. ¿Y cuál es el interés económico? Que la nevera esté llena y que no la llamen a cobrar. Eso es. Cuando ven que la nevera se empieza a bajar, dicen, uy, uy, hay problemas económicos, ¿qué está pasando? Y se alerta. O cuando la llaman a cobrarle, mire, es que estoy buscando a Diego porque me debe plata, ahí empieza. Pero no le importa si la empresa le va bien, si le va mal, mientras la nevera está llena. Entonces, fíjense que ahí hay una visión económica, un interés económico y una visión familiar. Este número dos es una persona que no es parte de la familia, que es propietaria de la empresa o de parte del patrimonio. Entonces, un ejemplo aquí es el amigo de toda la vida, que yo entonces tengo una empresa y le digo, oiga, Edgar, imagínese que necesito 1 millón de pesos y yo sé que Edgar lo tiene. Edgar, necesito 1 millón de pesos para invertir en tal cosa. Le vendo el 5% de las acciones por 1 millón. Y Edgar me dice, es maravilloso. Mete el 1 millón de pesos y se me metió en la propiedad, conmigo y con mi familia. Entonces, fíjense, ¿qué quiere el miembro de la familia? ¿Qué quiere, perdón, qué quiere este número dos, que no es miembro de la familia? Pues que Edgar no se vaya a divorciar, que Edgar no vaya a pelear que Diego, perdón, no se vaya a divorciar, que no vaya a pelear con su esposa, que tenga buena relación con sus hijos, pero pues tampoco lo desvela mientras la empresa esté bien. ¿Y cuál es el interés económico de un accionista? Uno, que se valoricen las acciones. Dos, pues recibir dividendos. O lo uno, lo otro, o los dos. Eh, entonces, fíjense que ahí ya empieza a enredarse un poquito. El número tres, pensemos, es un empleado. ¿Por qué? Porque tiene relación con la empresa, con el patrimonio. Entonces, no es un familiar, es un empleado. Entonces, Carolina, que trabaja conmigo, pues es mi empleada. Entonces, Carolina, ¿qué quiere? Un plan de carrera. Carolina quiere que le paguemos la guardería del hijo. Carolina quiere 20 días de vacaciones y no 15. Entonces, fíjense que según la definición de economía estamos administrando escasez. Entonces, yo no tengo recursos ilimitados. Si yo le doy más beneficios económicos a mis empleados, le estoy quitando utilidades a mis accionistas. Digamos que en el corto plazo es así. Hay estudios que dicen que en el mediano plazo invertir en los trabajadores hace que se incrementen las utilidades de los accionistas y de ahí es donde viene toda la lógica de la sostenibilidad, en fin, pero no me voy a meter ahí, voy a ser frío y calculador y en fin. Eh, entonces, fíjense, ahí hay unos intereses. El número cuatro, ahí ya se empiezan a cruzar. Miembro de la familia que es propietario, pero no trabaja en la empresa. Entonces, mi papá nos dejó unas acciones, yo soy accionista con mis hermanos, pero mis hermanos no trabajan en la empresa. Mis hermanos esperan su cheque una vez al año, yo espero mi cheque todos los meses y una vez al año. Entonces, fíjense que yo voy a querer y qué pasa, por ejemplo, si un sobrino quiere trabajar, un hijo de mis hermanos quiere trabajar. Uy, ya empieza uno, ok, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque sí, el papá es accionista, o sea, mi hermano es accionista, pero... Y ahí empieza la discusión. Y ahora, si es accionista, ¿qué va a querer un accionista? Pues dividendos, o que el patrimonio rente más, o que le paguen los arriendos, o en fin. Entonces ahí empiezan los conflictos. Igual con el propietario, que además trabaja en la empresa, pasa mucho que los fundadores del patrimonio tienen una mano derecha durante toda la vida y le dicen, venga, siempre pasa que esa persona dice, oiga, me ofrecieron un mejor trabajo, me voy. Y el fundador dice, usted no se va de acá ni loca o ni loco. Yo le doy el 3% de las acciones en la compañía, quédese y usted se lleva, además de un buen salario, un 3% anual. Y las personas dicen, sí, entonces fíjense que en una sociedad familiar yo puedo tener a Edgar, que es amigo, y puedo tener a una persona que fue mi mano derecha durante toda la vida como accionista. Entonces, de eso estamos hablando, cómo se van enredando todos los círculos. Igual el miembro de la familia que trabaja en la empresa.
¿Qué quiere una persona de la empresa? Pues buenos salarios, que le paguen lo justo, tener un ascenso, tener la posibilidad de ascender. ¿Y qué pasa? Que como es miembro de la familia, es que dice Márquez en el apellido, en el logo. Alguna dignidad debo tener yo, por más chiquito que sea, pues que pues, mi apellido está ahí. Mi papá nos sacrificó su vida y nos regaló menos tiempo de calidad como hijos por dedicarse a esto. Algún beneficio debe tener. Y fíjense que hay un tema sensible que tiene un efecto importante. Y el 7, el número 7, pues se llama enloquecer, porque tiene todos los intereses al tiempo. Tiene el interés de mantener unida a la familia, el interés de darle un buen plan de carrera, por ejemplo, a sus empleados, y además de darle rendimientos a los accionistas. Es decir, es enloquecedor. Entonces, ese es como, así es como me gusta a mí plantear el tema de los tres círculos, que es una teoría muy lógica. Uno le puede meter muchos más círculos y más detalles, pero me parece que para estos efectos funciona bastante bien como para situarse en la sopa coreana que puede haber aquí en los temas de gestión patrimonial familiar. Y precisamente quienes nos están acompañando en la charla se van a dar cuenta cómo al final, Diego, cuando se construye esto, habrá que responder a una pregunta. La estructura patrimonial y esa SAS patrimonial, si se llega a utilizar, ¿cómo responde a los intereses de esos siete elementos del círculo? Entonces, seguimos escuchando, por favor. Así es. Entonces vamos a las SAS, que entonces las SAS y todo el mundo habla de las SAS. Lo que decía Edgar al principio, el Alka-Seltzer. No, el Alka-Seltzer no, la aspirina. Y es verdad, la aspirina. Yo recuerdo que yo chiquito tenía ahí una enfermedad complicada y me mandaban fe aspirina muchas diarias y pues yo me las tomaba, me sabían hasta rico, pero nunca entendí cuál era el objetivo. Eh, Fíjense qué pasa, de dónde venimos. Como decía mi abuela, el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Y uno debe tener claro para dónde va y también tiene que tener claro de dónde viene. Entonces, ¿qué teníamos antes de la SAS? Teníamos sociedades del milenio pasado, sociedades influenciadas por mucho control, muy reguladas. eh, el, el- el Código de Comercio, el libro segundo, que es el de sociedades, tiene, no sé, desde el artículo 90 mal contado hasta el 510 más o menos. Es decir, son casi 400 artículos. Entonces, fíjense que es demasiada regulación. ¿Y qué pasa? Eso no permite inventarse locuras, no permite crear. Ya todo está marcado y salirse de lo que ya está marcado, digamos, es muy complejo. Entonces, antes de 2008, a las familias les tocaba o hacer una sociedad en comandita por acciones, una sociedad en comandita simple, una sociedad limitada, que más o menos permitía hacer algo de planeación y complementar con algunos acuerdos que además no eran oponibles a la... Bueno, en fin, como para no entrar en tecnicismos de los acuerdos de accionistas. A lo que voy es que la posibilidad de inventarse locuras era de un 5%. Es decir, los asesores de gestión patrimonial familiar antes de 2008 eran mucho más inteligentes que los que estamos hoy, porque tenían que ser mucho más creativos, mucho más cuidadosos. Es decir, mientras esa generación es una generación de cirujanos de corazón abierto, nosotros, estas nuevas generaciones después del 2008, somos cirujanos de cirugía plástica que se puede ser un poquito más brusco, en cambio antes de 2008 había que ser hiper sutil, hacer ejecutable un protocolo de familia era muy exigente jurídicamente, en cambio después de 2008 no, y sobre eso voy a profundizar ahorita. Entonces, sociedades en las que no puedo crear, o sea, del milenio pasado. Todo lo tenía que hacer por escrituras públicas, salvo en 2004 que salió la ley 1014, que 2004-2008 es irrelevante. Eh, no puedo pactar muchas formas de gobierno, entonces yo no me puedo inventar una junta directiva de dos personas, no puedo. De hecho, es obligatorio, si era una SA, tener una junta directiva mínimo de tres que encarte. Eh, pero además, si es una anónima, te necesito tener revisor fiscal. ¿Pero para qué revisor fiscal si yo voy a tener una sociedad patrimonial? Entonces, montan una sociedad por acciones simple, eh, una sociedad en comandita simple, eh, y todo muy limitado, en fin. Pero además,
pues es costoso morirse. ¿Sí? Yo voy a hacer un comentario de esos antipáticos mala clase, pero como es de mí mismo, no hay ningún problema a la autoburla. Yo en estas conversaciones suelo decir que yo fui afortunado porque mis papás se murieron a una tarifa del 10%. Es, es que antes de 2012 morirse era el 33%. Es decir, morirse era muy costoso para la familia. Tuvimos una época del 10% y hoy estamos al 15%. Es decir, morirse es costoso. Y hay familias que cuando van a hacer una planeación les toca salir a vender un apartamento para pagar impuestos y sucesión. Es una locura. Antes teníamos una sucesión de 33%. Es muy, muy salvaje. En mi opinión personal, que no compromete a nadie distinto que a mí. Em, y además, pues lo que les decía ahorita, había muchas restricciones para resguardar el patrimonio, demasiadas. Y entonces llega la famosa SAS. Entonces, en ese contexto estábamos antes de 2008. Y entonces ahora vamos a 2008, diciembre 27, 28 de 2008, sale la SAS y Y tal vez trae es importante que menciones algo. ¿Qué, qué hacía la gente para protección patrimonial? Todos eran limitadas, porque era lo único que había. Y el que tenía hacía la anónima, que tú lo mencionas porque limitaba teóricamente un poco más la responsabilidad. Pero se inventaban unas sociedades anónimas que necesitaban 5 accionistas y entonces eran de mentiras. Pero además tenían que, por ser anónima, además de la revisoría fiscal que tú mencionas, tenían que hacer juntas directivas, a veces con la señora de las uñas, del mensajero, el peluquero, que nunca hacían actas. Y a la hora de un conflicto, todas esas poco de actas de mentiras le generaban unos conflictos muy, muy fuertes. Tú estás... falsedades, problemas de falsedades, muy complejo, de acuerdo. Entonces, ante esa situación que era muy difícil, mira lo que va a ser de los grandes aportes de las SAS. Cuéntanos. Entonces llega la SAS. Teníamos un régimen, hay un país, creo que es mi país favorito, que se llama España, es un país que quiero mucho, pero nosotros recibimos esa herencia española burocrática. Lo peor que recibimos de los españoles son dos cosas: la burocracia y las notarías, pues no lo vuelvo a decir muy duro. ¿Por qué? Porque son sistemas rígidos de control, de registros, de no sé qué, mientras que sistemas como el de Estados Unidos son flexibles, muy de confianza, muy de lo que sea. Y entonces que hay algo anecdótico con las SAS. La SAS existía en Francia, pero nuestra SAS no es la SAS francesa. Nuestra SAS es la LLC de Estados Unidos, pero la llamamos SAS porque pues, es más glamuroso acercarnos a Francia que a Estados Unidos. Por lo menos es más fácil de vender en el Congreso, dicho por las personas que redactaron esta ley, que son dos grandes profesores en Derecho Societario. Entonces llega la SAS y dice, miren, vamos a partir de la base que la creatividad es, es como el eje fundamental, es decir, la libertad contractual. Ustedes se pueden inventar cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nos está abriendo la puerta? Vamos a empezar. Esto que está aquí en paréntesis es el artículo de la ley 1258. No lo voy a A los leer ratos porque... de insomnio. A los ratos de Exacto. insomnio pueden buscar los artículos de esta noche. Exactamente, digamos, a mí me gusta cuando el público son abogados, a mí me gusta que lean la norma y que la lean despacio, despacio, hagan las pausas, mírenla porque detrás hay mucho y discusiones de esto hay bastante, pero, pero no voy a proponer ese ejercicio en esta conversación. Clases de acciones. Entonces el artículo 10, que no vuelvo a mencionar artículos de aquí en adelante, la SAS dice, mire, Diego, usted se puede inventar las acciones que quiera. Entonces, para hablar de las acciones hay que decir, bueno, ¿y qué derechos me dan las acciones? Las acciones me dan básicamente los siguientes derechos: a participar en una asamblea, a votar en una asamblea, porque no es lo mismo participar que votar, a hacer derecho de inspección, es decir, en algún momento poder ir a decir, oiga, ¿cómo vamos? Muéstreme la contabilidad, muéstreme lo que sea. A recibir dividendos, obviamente, y a que si se liquida la sociedad, pues que me den una partecita y a vender mis acciones. Esos son los derechos que tengo.
Pues yo les puedo decir hoy, y no voy a extenderme mucho en la explicación y el razonamiento jurídico, yo les puedo decir que yo soy de los salvajes, y acepto críticas, yo soy de los salvajes que dice que yo puedo crear acciones en las SAS que no den ningún derecho ni a votar, ni a recibir dividendos, ni a nada. Hay un artículo por allá en el Código de Comercio que dice que se entiende por no escritas las acciones que no dan dividendos. Yo digo, a pesar de eso, yo digo, no, porque es que la ley, la SAS, esta ley es especial y no sé qué. Hay mucha gente que me critica muy duro por eso y con razón, pero fíjense, yo soy de los que digo que yo puedo darle todas las acciones o puedo darle ninguna. Porque por ahí hay una cosa a la que yo le hago publicidad todo el tiempo, que se llama el derecho de membresía. Llamémosle el club social de la familia Márquez Arango, que es mi familia. El club social de la familia Márquez Arango. ¿Tienen derecho de voto? No. ¿Tienen derecho de cualquier otra cosa? No. ¿Tienen dividendos? No. Pero por el hecho de ser accionistas de la sociedad, de mi club social familiar, por ese hecho pueden disfrutar de créditos especiales, de un fondo familiar de emprendimiento, de un fondo familiar de salud. Es decir, las familias se pueden inventar lo que quieran en una sociedad familiar y el hecho de pertenecer me abre ciertos derechos. Entonces, fíjense que si yo puedo crear distintas clases de acciones, pues maravilloso. Ahora, los abogados de familia, muy respetados, a veces consideran, y creo que el razonamiento es muy válido, que no esté de acuerdo es otra cosa, pero la construcción del argumento es impecable. Y es que dicen, ojo Diego, porque el límite que usted siempre va a tener para crear todas esas locuras que a usted se le ocurren es que no se vaya a saltar las normas sucesorales. Porque entonces hay gente que le dice, Diego, pero ¿cómo así? Yo puedo crear acciones las que a mí se me ocurran. Diego va a decir, sí. O sea que yo podría crear una acción que solo va a pertenecer, mi hermana se llama María Camila, mi hermano se llama Andrés y mi papá se llamaba Guillermo. Yo Guillermo puedo crear una acción en donde solo van a ser accionistas Diego y María Camila y Andrés no. Es decir, eso suena como a desheredar. Y desheredar está prohibido a menos que Andrés mate a Guillermo. O sea, que mi hermano mate a mi papá y otras causales, pues, pero es decir, Diego, usted me está diciendo que lo puede desheredar. Y yo le digo, sí, pero no. Porque sí, porque yo puedo impedir que iba a decirle el apodo a mi hermano, yo puedo impedir que mi hermano entre a la sociedad, pero yo tengo que pagarle, yo tengo que darle plata, porque si yo saco a mi hermano de la sociedad y digo, estas acciones solo pertenecerán a Guillermo, Diego y María Camila, pues mi hermano muere mi papá. Cuando va a recibir las acciones que tenía mi papá, mi hermano dice, oiga, pero yo no soy ni Diego ni María Camila, yo no puedo entrar a la sociedad. Y nosotros le vamos a decir, sí, no puedes entrar, lo sentimos mucho, te vas, pero no te vas en ceros. Es obligatorio que tenga un reembolso, que le paguen sus acciones, pero no va a entrar a opinar qué hacer con la finca, qué hacer con la empresa. Y eso es algo que en el derecho de familia genera mucha tensión con razón, además. Y porque además, a la fecha, según nuestra evaluación, no hay una sola demanda de unos, en ninguna entidad, en ninguna autoridad judicial en donde se ponga en duda este tipo de cláusulas. Pero además, cuando uno le pregunta a la Superintendencia de Sociedades, no como juez, sino como parte administrativa, ella dice son válidas, siempre y cuando no se salten las reglas sucesorales. Y yo no me la estoy saltando, él no puede entrar al club social, no puede entrar. Esto es un club social de la familia Márquez Arango y él no puede entrar. Es verdad, pero no lo puedo dejar en cero. No lo puedo dejar en cero, porque si lo saco por valor intrínseco, por valor nominal, nada, bueno, no voy a entrar mucho en tecnicismos, pero fíjense que si yo puedo crear acciones de ese tipo, uy, qué maravilla. Entonces, vamos a hacerlo menos complejo. Diego, ¿será que yo puedo crear acciones en donde todos los descendientes en línea directa de Guillermo y Adriana pueden ser accionistas? Es decir, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, ¿pueden entrar? Sí, perfecto. ¿Cuál es el efecto que yo hice con eso? Es decir, mis estatutos dicen, solo pueden ser accionistas descendientes de Adriana y Guillermo. El efecto jurídico de eso es que mi esposa no podría entrar, la esposa de mi hermano no podría entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Es descendiente en línea directa de Guillermo de Adriana? No, te vas. Aquí no entras. Te tengo que pagar, pero aquí no entras. No te entras a nuestro club social. Entonces, fíjense que ya empecé
a sacar a los yernos o nueras con iniciativa en ese caso. Pero vámonos un poquito más allá. Otro ejemplo más, que es muy común. ¿Será que si yo puedo inventarme todas las acciones que a mí me plazca, será que yo puedo inventarme una acción que diga que el que sea accionista de la sociedad tiene que haber firmado capitulaciones? Porque si no las firmó, lo podemos excluir. Mi respuesta es sí, sí puedo, sí puedo. Sí puedo, sí, sí. Entonces fíjense que ahí yo ya empiezo en esos tres círculos, yo ya empiezo a generar reglas para que en la propiedad no se me vayan a colar familiares o terceros o la DIAN o acreedores o cualquier cosa. Yo ya puedo empezar a cerrar un poquito mi club social. Y que responden a esos intereses que planteaste ahorita. Entonces uno empieza a construir a partir de lo que quiero, que es muy importante que lo resaltemos. Esto me permite ir haciendo a la medida de cada tipo familiar. Por eso no se puede bajar del rincón del vago.com y ponerme bravo porque no me sirve. La idea es, como estás haciendo, una figura que a cada familia le quede a la medida. Sigue, por favor. Sí, así tal cual, Edgar. Perdón que yo sea como tan coloquial. De lo que más me gustaba yo viví un tiempo con mi abuela. Me encantaba ver cómo mi abuela se sentaba a tejer. Cogía dos agujas larguísimas, grises, y empezaba a hacer así. Yo solamente la veía hacer así y de un momento a otro salía un saco divino. Ese es el trabajo de nosotros los abogados. Entonces, fíjense que nosotros los abogados o quienes nos dedicamos a estos temas, nosotros somos cirujanos plásticos, no como antes que eran cirujanos de corazón y cerebro y ojo al tiempo. Nosotros somos cirujanos plásticos que vamos diseñando a la medida. Entonces, uno hace un montón de preguntas. Entonces, uno empieza a preguntarle a la familia. Voy a contar un caso de la vida real que nos ocurrió. Nos montamos un protocolo de familia con unos estatutos espectaculares y hicimos todo divino y estábamos listos para firmar. Y el día antes de la firma, la persona nos dice, Diego, yo tengo que contarles algo que se me pasó. No es nada importante, pero se me pasó. Resulta que yo cuando tenía 16 años vivía en otra ciudad y mi primer encuentro íntimo fue con la persona que nos ayudaba en la casa. Y de ese encuentro íntimo salió una hija. Yo, ok, la hija, o sea, tiene muchísimos años, sí, tiene una discapacidad cognitiva, vive en Estados Unidos y depende económicamente de mí. Ok, bueno, cuéntame, ¿alguien sabe de eso? No, listo. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que tengo más trabajo. La mala noticia es que hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Es decir, hay cosas que cambian como uno diseña esto a la medida. Entonces, claro, organizamos toda la estructura societaria y familiar para una familia compuesta por personas que habían vivido durante 50 años, sin información extra, pero cuando yo tengo a alguien que depende económicamente y además tiene legitimación en la causa para solicitar algún derecho sucesoral, ahí todo el escenario me cambia, todo. Tocó volver a empezar, además de molestarme profundamente pues porque es una falta de respeto y entonces pues la falta de respeto se ve traducida en volvamos a empezar con otros honorarios. eh, Está diseñado a la medida y hay factores que hacen que todo se desordene. Pero fíjate lo importante de esto, y es que a veces cuando las familias están concertando el patrimonio, se guardan eso, lo que nosotros llamamos los secretos ocultos. Los secretos que algunos saben, pues son secretos a voces, y uno de esos es lo que llamamos el recuerdo bautizable no declarado. Tengo a lo mejor un hijo, pero nunca lo he visto, ¿no? Es como si no existiera. No, sí va a existir, y miren la importancia de un tema como eso. Excelente, qué bueno que trajiste esa anécdota porque resaltas en algo. No va a ser la figura la que falló, sino la inadecuada síntomas que no se informaron y va a quedar chueca la organización. Sigue, por favor. Yo a eso le digo los datos de otros municipios. Es decir, uno pregunta y uno se va muy atrás. Y yo, hijos, no, que riesgos de haber tenido hijos noviecitas en otros lugares, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nos está llevando a pensar que una persona vive de lunes a viernes en una casa y jueves, sábado y domingo en otra, pues tiene dos uniones.
Y por ahí sale una sentencia en donde si yo me voy el fin de semana con la sucursal de otra ciudad, ella también está legitimada. Y pasa más de lo que uno cree. De las empresas que todos conocemos, yo puedo contarles, en esta, papá tenía otra familia y nadie sabía hasta 2 días antes de morir. 2 días antes de morir. Y eso hace que toda la estructura haya que modificarla. Entonces, por eso este tipo de asesoría requiere a alguien primero con la sagacidad de poder identificar los problemas y segundo, mucha transparencia de la familia. Pues, en fin, a uno le hacen muchas confesiones ¿De qué en forma? en la oficina, muchas. En fin, entonces fíjense, yo me puedo inventar las acciones que quiera. ¿Tenía eso antes de las SAS? No, no lo tenía, no me podía inventar nada. Máximo unas acciones preferenciales que no daban voto, ya, hasta ahí, pues no me podía inventar nada más. Pero entonces, esto es algo que me gusta mucho y que es sumamente útil. Entonces hay papás que tienen una obsesión con que no quieren tener patrimonio, no quieren tener patrimonio. Entonces, mientras que en el milenio pasado teníamos la lógica gringa que era una acción, un voto, una acción, un voto. En las SAS no. Yo puedo tener una acción, pongamos este ejemplo. Edgar, Diego y Wendy somos accionistas. Cada uno tiene una acción. Quiere decir que todos tenemos el 33,33. Pero en los estatutos de las SAS, yo puedo pactar que mi voto es del 70%, a pesar de tener una sola acción, pero mi voto es el 70%. Entonces, Edgar, Wendy y Diego tienen todos una acción, pero yo tengo el 70% del voto. Y si quisiéramos y nos ponemos de acuerdo, yo me puedo quedar con el 1% de los dividendos. Yo solo quiero tener el control, no quiero tener el patrimonio. Y eso en las familias es muy importante, porque hay familias cuando tenemos un impuesto al patrimonio permanente, inconstitucional en mi opinión, pero cuando tenemos un impuesto al patrimonio que es permanente, que se cobra anualmente, ya los papás que están, o mamás, papás o mamás que están cansados de tener que pagar, dicen, miren, a partir de hoy yo les regalo todo a ustedes, pero a mí me dejan el control. Yo mando, pero yo no quiero patrimonio, no, yo quiero que ustedes sean millonarios, yo ya hice lo que tenía que hacer. Este tema del voto múltiple le abre a uno la posibilidad de dejar al papá con una acción y darle todo el derecho de voto, o la mayoría, o un derecho de veto, en fin. Entonces, Lo fíjense, protegiendo al fundador, que eso es bien importante. exactamente, protegiendo además la vejez del fundador. Porque también pasa mucho, me pasó hace poco, me dicen, oiga Diego, tenemos a nuestra mamá de 90 años, ella es accionista, pero pues los dividendos están saliendo carísimos, en fin, ¿qué nos inventamos? Y, ¿no? Pues, nos inventamos una estrategia para que la mamá tenga acciones y no tenga nada de voto, pero se le garantice un mantenimiento y unos derechos y lo marcamos dentro de los estatutos de la sociedad para que sea tributariamente eficiente. Entonces, también sirve para proteger a los fundadores que ya no están. Entonces, yo puedo quitarles del voto, pero les dejo los dividendos para que ellos puedan seguir viviendo de lo que vivían sin tener que estar preocupados por el voto o quieren tener todo el voto, pero no quieren tener patrimonio. Entonces, fíjense que eso que yo no lo podía hacer antes, yo ya puedo hacer lo que quiera cuidando ciertos límites con una SAS. Es una maravilla. Lo que pasa es que hablarlo es muy fácil, pero cuando uno se sienta a redactar estos temas, por eso uno lo habla con tranquilidad. Aquí, porque sentarse a redactarlo es el tema. Ahí es donde está el gran secreto de nosotros los abogados. Hay otro tema importantísimo que a mí me gusta mucho y que a veces genera ruido porque es una limitación al derecho a dominio. Y perdón ahí el concepto tan legal, tan jurídico, perdón. Y es que la SAS habilita que esté prohibido vender las acciones. Es legal prohibir en la SAS que se vendan las acciones durante 10 años. Ahí hay muchas discusiones, que si lo puedo prorrogar automáticamente. En fin, no voy a entrar en de todo lo que les estoy planteando. Hay discusiones jurídicas que nos dan para doctorado por cada discusión jurídica. Pero fíjense que para mí como papá va a ser sumamente importante decir, no me vendes en 10 años, no vendes. Papá, pero es que tengo cáncer, no vendes.
Porque entonces si tú vendes, ¿a quién le vas a vender? ¿Quién se me va a meter? Y por ahí está el derecho de preferencia y por ahí están las clases de acciones. Es decir, uno puede asegurar y asegurar y asegurar y hacer que la sociedad familiar que yo tengo sea muy compacta, muy cerrada, eh, tipo gueto, un gueto. Puedo tener en una SAS y ese artículo 13, esa restricción de venta lo profundiza. Otro punto que es, perdón, porque aquí se le sale a uno lo comillas apasionado con este tema, un punto que es hermoso son los acuerdos de accionistas. ¿Se acuerdan que yo les decía que antes de 2008, los que se dedicaban a estos temas, entre ellos Edgar, que es el papá de nosotros, el papá, el maestro de nosotros, Edgar nos puede contar muchas historias sobre la precisión quirúrgica que necesitaban. Y llega el artículo 24 de la SAS y nos dice, miren, en una sociedad, en una SAS, ustedes pueden pactar todo lo que sea legal con una ventaja, y es que todo lo que ustedes pacten en ese acuerdo de ustedes es obligatorio para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en un acuerdo de accionistas pongo que nunca se le podrá dar poder para que represente a alguien, no se le puede dar poder a alguien distinto a la familia, a los Márquez Arango, eso se vuelve obligatorio para la sociedad. Entonces, fíjense qué maravilla, porque ¿qué pasa? Digamos que nos inventamos una sociedad divina y todo, pero yo tengo una hija de 7 años. Yo tengo una hija de 7 años. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo me muero? Pues mi hija va a ser la accionista porque sí, porque es descendiente de Guillermo de Adriana. ¿Quién habla por mi hija? ¿Quién es la representante de mi hija? Pues la mamá. ¿Será que mi papá, que no existe, esto es imaginario, mi papá y mis hermanos, ¿será que quieren tener a mi hija de accionista? Sí, pero ¿será que quieren tener de vocera a mi esposa? No sé, no sé. Entonces, fíjense que los acuerdos de accionistas, entre otras cosas, dan muchas posibilidades, pero voy al punto de por la razón por la cual yo creo que es algo espectacular. Y es que mientras la generación pre-2018, 2008, tenía que inventarse cosas muy potentes, generalmente a través de fundaciones de interés privado en Panamá, tenían que hacer estructuras súper gruesas y muy potentes para hacer válido un protocolo de familia. Ahora no. Ahora yo cojo mi protocolo de familia, le digo a la sociedad patrimonial en donde tenemos las acciones en sociedad uno, sociedad 2, cosas del club, le digo, mira, querida sociedad, este protocolo de familia se aplica y tú lo tienes que cumplir. No te puedes hacer la boba. No me toca ir a inventarme una fundación de interés privado, no me toca ir a inventarme una LLC en Estados Unidos, no me toca inventarme nada, ya aquí lo podemos hacer. Jonathan, Y esa Lupe, es una de las grandes es de las grandes aportes. Y ojo, ese artículo 24 son 5 renglones, 5 renglones. Es una locura. Eh, entonces, bueno, ahí insisto, perdón, porque se me sale lo apasionado con estos temas, pero ahí hay una gran construcción. O sea, si ustedes me preguntan cuál es, hablemos de este milenio, cuál es el invento de este milenio 2000. El invento jurídico es la ley 1258 de 2008. Tan relevante es que en Uruguay, México, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador. Ecuador llevó esto a otro nivel. Eh, Todos copiaron nuestra ley. Es decir, nosotros les enseñamos por lo menos a Latinoamérica, a hacer esto. Los italianos no tienen ni idea de esto, no tienen ni idea. Los españoles menos, no tienen ni idea de esto. Es decir, si ustedes me preguntan, de verdad, esto es uno de esos grandes ejemplos que podemos nosotros mostrar con orgullo porque todo esto tiene mucho contenido. Y paso a otra de mi tema favorito. Eh, por Te ahí. interrumpo, Diego. Aquí Carolina nos está preguntando algo. Diego, una duda. ¿Cualquier persona que herede la titularidad de las acciones se obliga a adherirse a ese acuerdo de accionistas? Buena pregunta. Entonces, la respuesta es no, pero sí. Porque yo voy a poner dentro de mis estatutos condiciones para ser accionista.
que sea miembro de la familia Márquez Arango, que suscriba al acuerdo de accionistas. ¿Ya? No lo suscribes, no entras. Y ya, así. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. El artículo 10 de la 1258 me lo permite. Entonces, no, no es obligatorio, pero sí se puede volver obligatorio. ¿Y cómo? Pues redactándolo. Entonces, fíjate que como tú tienes que crear tanto, tú tienes que ver dónde se te sale, dónde tienes huecos, en dónde tienes las fugas. Tú identificaste una ahí. Ah, no, Diego, maravilloso. Sí, muy bueno, sí, muy bueno todo. Y se montó una cosa espectacular. Y llega otra persona y dice, no, no, yo no hago parte del acuerdo de accionistas. Y no hace parte entonces del club. Bueno, ahí ya encontraste un hueco. ¿Cómo lo cierras? Poniendo que para ser accionista una condición es, lo tiene que suscribir, no lo suscribe. ¿Qué pasa? Artículo 39 de la ley 1258. Te vas. Chao. No, no me llames, yo te Es una llamo. precisión, tal vez una claridad importante en general, porque tú ya mostraste cómo evitarlo. Si no lo digo nada, el que hereda la acción, la hereda con todas sus cargas. Y una de esas cargas es en los acuerdos de accionistas que habían sido suscritos por el titular. Y ese es un tema que hay que cuadrarlo muy bien si no quieres que se vaya a herederos, por ejemplo. Así es, así es. Y esa pregunta, Carolina, y gracias, y por favor todas las que quieras, eh, me lleva al artículo 39, que es la consumación de las posibilidades. Porque fíjense, yo todo el tiempo les he dicho, y lo saco, y se va, y no entra, y no sé qué, y me van a decir, Diego, muy bueno, usted habla muy bonito, pero ¿y entonces cómo hago? Pues el artículo 39 de la ley 1258 me dice en los estatutos de una sociedad, yo puedo pactar razones por las cuales una persona se va de la sociedad. Entonces yo pongo artículo octavo, condiciones para ser accionista de la sociedad. Voy, Andrés. Condiciones para ser accionista de la sociedad. Uno, ser miembro de la familia Márquez Arango. Y llega Andrés Sánchez a decir, oiga, no, que es el esposo de mi hermana. No lo es, pero llega y dice, oiga, no, perdón, pero pues María Camila se murió, entonces yo entro porque pues yo estaba casado con ella. Entonces yo le voy a decir, Andrés, perdóname, pero tú no cumples la condición para ser accionista. Y él me va a decir, sáqueme. Y yo le voy a decir, ¿cómo lo voy a sacar? Ok, dentro de mis estatutos, artículo 39 dice, serán excluidos de la sociedad las personas que no cumplan el artículo 8 que incluye las condiciones para ser accionista. Chao, te vas. Será condición perdón, se excluirán de la sociedad las personas que no hayan suscrito capitulaciones. Chao, te vas. Y ojo, algo súper importante, para mí hay dos causales de exclusión que deberían ser hasta legales, es decir, que deberían estar en todas las sociedades. Uno, causal de exclusión por haber sido incluido en la OFAC, en la lista Clinton, porque es que cuando meten a un socio en la lista Clinton, reventaron a la sociedad. Tenemos el caso de la Riviera. Fue salvaje. Que tengo entendido, yo no tengo relación con nadie de eso, entonces mis versiones son chismes, pero tengo entendido que fue por un homónimo. Entonces imagínense uno meter en una lista Clinton y que le cierren a uno todo el sistema financiero. Entonces, lista Clinton, chao, te vas. Que no, que fue un error, no me importa, chao, te vas porque le haces mucho daño a la sociedad. Y dos, otra que no puede faltar, una persona que haya sido intervenida por captación masiva y habitual, porque esos procesos de captación masiva y habitual van hasta la pulga del perro, llegan la superintendencia, y afortunadamente así es. Entonces, fíjense, si a un socio mío lo intervienen por captación masiva y habitual, me contaminaron la sociedad. Entonces, yo necesito sacarlo. Pero bueno, me desvío un poquito porque Tal yo vez un creo tema que... que creo que a veces se los olvida y es muy bueno. Cuando uno pacta exclusión, es bueno además decir cómo se le paga al excluido y cuánto se le paga y en qué tiempo. Porque es que tengo la posibilidad de excluirlo, sí, pero hay que elegir el cheque si los cheques los tengo en materia prima. Entonces, parte de lo que Diego, por supuesto que lo hace, es decirle a la gente en cuánto tiempo puede pagar usted para no descapitalizar la compañía ni endeudar a los socios. Eso se puede pactar y es bien interesante completar esa siempre exclusión con el cómo y cuánto se paga. Ahí se ve la experiencia de un gran asesor. Ese tema es el más delicado, porque así, no, pactamos una exclusión y en la exclusión yo pongo, le voy a pagar en 6 años. Me van a decir, hombre, le voy a pagar en 50 años cuando ya está muerto.
Hombre, esa es una exclusión vacía. Y he visto una cantidad de salvajadas en el cómo, en el cuánto y en el cuándo. Edgar le dio a los puntos más complejos cuando uno está estructurando eso. El cuánto es mortal y el cuándo es mortal. Uno tiene que, digamos, uno como asesor tiene que marcar muy bien esos puntos. Y hay otro punto que es fundamental marcar, el procedimiento. De esto, este es uno de los temas de los que yo creo que más he escrito, porque me encanta, me parece espectacular. Eh, el procedimiento, un debido proceso. Y ahí tengo unos casos interesantes para contar, pero ya las 19 aprovechemos y ¿Cuál? respondámosle a Andrés. Andrés nos pregunta, ¿cómo convencer a la vieja generación propietario de hacer este cambio estatutario? Llamémosle la antigua generación. Eh, pues me pareció curioso. De hecho, la semana pasada estuve en Colombia haciendo un curso de gobierno corporativo y me pasó algo curioso en la aerolínea. Y esto lo voy a utilizar para responder la pregunta, Andrés. Llegaron a un señor y le dijeron, señor, usted tiene un upgrade, lo vamos a mover a business, a clase business. Y el señor dijo, no, no, yo no quiero porque yo voy con otra persona, entonces no quiero, no quiero. Esa es la discusión. ¿Cómo convencerlo? Mira, tú estás bien, digamos, puedes sobrevivir, eh, tienes opciones, tienes cosas, pero quiero que sepas que hay un upgrade, tienes la posibilidad de estar mejor. ¿Y cómo puedes estar mejor? Pues ajustando lo que tengas que ajustar. Entonces fíjate, Andrés, que qué es lo que pasa. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, pensemos que es tu papá y quieres convencerlo. Y dile, papá, ¿tú has pensado qué va a pasar cuando tú te mueras? ¿Tú has pensado cómo va a ser tu carga, cómo es la carga tributaria que tienes hoy? ¿La has evaluado? ¿Tú has pensado si quieres que algún tercero se meta dentro del patrimonio que has construido con tanto esfuerzo? ¿Tú has pensado cómo quieres proteger o resguardar a tus nietos? Y él va a decir, no, no lo he pensado, pero no me preocupa, ustedes resuelvan. Y vas a decir, papá, pero somos tres, y ¿cómo vamos a resolver los tres si no tenemos tu línea? Es mucho más fácil teniendo tu línea, porque si no, tú sabes que mi hermano es un parásito y entonces tú me vas a poner a negociar con mi hermano parásito. Entonces, fíjate Andrés, que aquí tienes la posibilidad de decirle, tienes formas para resolver lo que estábamos hablando arriba de los tres círculos. Terceros intervinientes, malos negocios, DIAN, si trabaja o no trabaja en la empresa, en fin, tienes un montón de Déjame posibilidades. hacer, déjame hacer un comercial que como ICOEF estamos dando el curso de formación de consultores y curso de formación en consultores de familia, de empresas de familia. Ahí la pregunta que siempre insistimos a los alumnos de cómo se aborda una discusión profunda con una familia, especialmente con un fundador. Y ojalá se la hagan, porque sé que la Diego también la formula. Y es preguntarle a un fundador, esa persona mayor, como dice Sánchez, es, ¿qué le pasa a esta familia, a esta empresa y a este patrimonio si usted fundador falta hoy? En ese momento va a hablar él de todos los temores y de todas las expectativas y las preocupaciones. Y a partir de eso se va a sentir apoyando y liderando para que no se le acabe la compañía. Fíjense que todo eso que ha dicho Diego es tan importante porque va a responder a los intereses que se van a pactar de alguien que fundó una compañía y teme que desaparezca cuando falte. Sigue, por favor. Sí, no, bueno, pues aprovecho para preguntarle a Carolina. Carolina, el artículo, ya me olvidó cuál es, 24, dice que son 10 años prorrogables por otros 10 años, pero ahí hay formas para redactarlo para que sean ad eternum, diríamos, en latín. Pero la norma en estricto sentido dice que tiene una vigencia de 10 años prorrogables por un periodo igual, como Juan como David te manda otra pregunta, Doc. Para efectos de la exclusión, ¿es posible pactar que se paga el valor nominal que recomienda? eh, pensemos en un muro que dice prohibido botar basura. Y cuando el muro dice prohibido botar basura, uno ve ahí abajo todo lleno de basura. Es decir, eh, ¿es posible? Sí, es posible, pero es una torpeza desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque eso raya un poco con la expropiación, y perdónenme utilizar ese concepto, es decir, a mí no me gusta, nunca lo recomiendo, nunca lo he hecho.
porque no me gusta el valor nominal. De hecho, si el valor intrínseco, digamos, el valor patrimonial, como para entrar a definir qué es intrínseco, en fin, si el valor patrimonial es menor al nominal, yo les diría mínimo el nominal, pero siempre y cuando el intrínseco. Pero si ustedes me dicen, Diego, comprométase, comprométase. Yo les voy a decir, bueno, ok, listo, me voy a comprometer, aun cuando esto es mucho más grande de lo que estamos hablando, pero por lo menos el 130% del valor intrínseco, que es la línea que nos bota el estatuto tributario. O sea, mínimo el 130 por ciento del valor intrínseco. ¿Cómo saco el valor intrínseco? ¿Cuántas acciones tengo en circulación? Dividido el patrimonio. Pero yo sí creo que tiene que ser lo más cercano al valor comercial. Uno tiene que buscar el valor comercial para que no haya discusiones o que fue injusto, que no fue justo, que abusó, que fue una expropiación, que entonces está violando los derechos sucesorales. Eso hay que evitarlo al máximo porque aquí es más importante esos temas sucesorales que los temas societarios. Entonces, ahí, Juan David, me comprometí sin comprometerme mucho. Pero es Eh, que además hay amplitud en la regulación, pero hay unas normas de orden público, hay unos principios generales del derecho que va a seguir y hay unos que en los protocolos se pactan mucho, que son los valores. Y aquí un evento de justicia fácilmente podría ser interpretado que esa cláusula rompe la igualdad o la justicia que se suponía que estaba pactando. Entonces, como dice Diego, mejor hay que precaver y hacer una fórmula que no tenga tanta discusión. sí, sí, sale más barato ser decente. Sí. Eh, Sí. entonces, pues bueno, no, al final el mensaje cuál es. Pues, tenemos libertad contractual y hay libertad contractual y hay que aprovecharla. Cuidado que el límite son las normas de orden público. Ahí Juan David dice que si recomienda un perito que determine el valor, sí, está perfecto. Es una forma, es una forma, de hecho es una forma que hace que sea más objetivo, entonces es mucho mejor, mucho más sano. Entonces a mí no me disgusta, de hecho no es que no me disguste, me gusta esa opción cuando sea Y al necesario. final, Mucho mejor que se llegue a acuerdos. Pero si no hay acuerdos, pues un tercero y ahí uno genera metodologías y en fin. alguna vez Eh, conversábamos también en ICOEF cómo una de las prácticas que hacen las familias es hacer valoraciones periódicas, de tal forma que la gente empieza a comprometerse en ese valor y en la forma de actualizarlo. Entonces ya no hay la discusión del tema, sino un mecanismo para poder ajustar desde la última valoración. Bueno, avancemos, por favor. Andrés, fíjese esa Ah, diapositiva, tómele una foto a esa diapositiva. Ahí está el resumen de cómo abordar a lo que usted llama el viejo propietario. Ahí está. Intrusos, salud e impuestos. Ahí está. Ese es el gancho. Ese es el gancho. Ese es. Ese es el gancho. Entonces, no voy a profundizar ahí porque creo que ya toca ir cerrando. Pero ahí se la dejo, le estoy dando tiempito para que le tome una foto porque ahí está el tema para que usted busque la posibilidad de abordar ese tema con la familia, si fuera el caso. Eh, yo creo, Edgar, que toca ir cerrando. Yo me voy a saltar esta parte, pero voy a entrar a esta. por favor. Solamente como a ventajas y desventajas de las SAS. Porque a las familias llegan y le preguntan a uno, Diego, listo, muy bueno, pero ¿y qué ventajas, qué desventajas tengo? Ventaja, desventaja, pues que hay unos costos fijos, hay que pagar la renovación de la matrícula mercantil, hay que llevar contabilidad, hay que declarar y pagar muchos impuestos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, no, la solución es tener sociedades, no, pilas, porque uno tiene que ver muy bien si funciona una sociedad porque se puede estar llenando uno de gastos fijos. Y por otro lado, pues hay un montón de trámites, la facturación electrónica, la nómina electrónica, llevar los libros, registros, declaraciones de impuestos, es decir, sí, listo. Hay mucha burocracia. Perdónenme un segundo, por favor. Entonces les voy contando a los demás que a todos los inscritos, por supuesto, les estaremos enviando otra vez el link para poder ver la presentación y por supuesto, como Diego anunció, también como un anexo la presentación que es muy, muy didáctica y va a completar todo lo que he estado exponiendo durante esta charla. Sí, perdónenme un segundo, por favor.
Bueno, yo creo que tengo que ofrecer disculpas, pero creo que me toca cerrar ya porque tengo aquí un tema importante. No les Eh, estaba contando que vamos a enviar la presentación, pero si quiere ya cierra con el tema que vamos previsto. Sí, perfecto. Entonces, pues nada, como los puntos positivos era lo que les decía, la libertad de configuración, hay unos temas tributarios que son importantes, entonces por eso es fundamental uno en estos asuntos ir acompañado. Uno tiene que ir acompañado en estos asuntos porque uno evalúa lo que estaba en la diapositiva anterior, temas tributarios, preguntas, gobierno corporativo, toma de decisiones. Entonces, fíjense que hay muchas posibilidades. Esto es un mundo de posibilidades y lo importante es lo que mencionaban por ahí, tener la posibilidad de crear y de inventar un poco, es como el gran gancho que hay acá. Eso es. Pues, Diego, muchas gracias. Te encargamos la presentación para enviarla que nos la han pedido. Wendy la tiene. Ok, y queríamos agradecerles a todos por la presentación, por a concurrir y por darse la opción de empezar a mirar algo que lo vamos por supuesto. Y también creo que de Diego surge una guía muy importante y es la automedicación genera envenenamiento. O sea, no puedo tomar las as de mi vecino porque mi realidad familiar, corporativa es distinta. Así que tómese un tiempo, concerte, haga un protocolo y ojalá sus as lo refleje y por supuesto contar con asesores como Diego y otros que tenemos acá en ICODEF que estamos dispuestos a apoyarlos. Muchas gracias a todos, Diego. Como siempre, Gracias a gracias por la todos. Que generosidad estén muy y bien. estamos en contacto en una próxima Gracias, presentación. Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Chao. Entonces, Chao. Gracias, Diego.